Y arrancamos una semana más nuestro tiempo dedicado a la psicología para todos, que ya saben que es como se llama este espacio en el que, gracias a la colaboración del equipo de Isabel Moya Psicólogos, bueno, pues todas las semanas vamos tratando de ponerles un poquito de luz. Aquí se le trata únicamente de darles ese toquecito, esa puntita que quizá les haga despertar y quizá les haga plantearse las cosas y descubrir que tienen o no un problema, que tienen o no a alguien cerca que puede tenerlo. En fin, saben que aquí lo único que hacemos es abrirles esa ventana para que si lo necesitan puedan acudir a ellos y a ellas para tratar el problema en profundidad. Y siguiendo la línea que llevamos desde hace unas semanas, hablando de cuestiones que pueden estar relacionadas con todo este periodo de confinamiento, aunque, bueno, pues desde que salimos a la calle todo es un poquito más liviano, un poquito. Bueno, pues hoy volvemos a los niños, a los pequeños de la casa, a los pequeños y a los adolescentes, les diría yo, porque hoy vamos a hablarles de problemas con la alimentación, al igual que hicimos la semana pasada, pero eso, fijándonos en los más pequeños de la casa. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues nos vamos hasta el equipo de Isabel Moya Psicólogos y hablamos con Candela Fernández. Candela, muy buenos días. Buenos días, Arena. Bienvenida a San Vicente Plaza y a este espacio. Muchas gracias. Candela, la semana pasada hablábamos con una de tus compañeras acerca, bueno, pues de los problemas que puede suponer el estar encerrados para aquellas personas que tienen problemas con la alimentación. Claro, pensamos siempre en los adultos de la casa, pero los más pequeños de la casa, los hijos, los niños, los adolescentes, ¿ellos también pueden tener trastornos con la alimentación? Sí, esto es un tema, Arena, la verdad que pasa bastante desapercibido por lo general, pero por supuesto que sí, los más pequeños de la casa y los adolescentes pueden tener trastornos de la alimentación. Además, la edad de riesgo para padecer un TCA, un trastorno alimentario, es la edad adolescente, en torno a los 14, 15, 16 años, esa edad puberal, ¿no? Esa adolescencia ahí más flagrante, más, ¿no? En todo su esplendor. El momento cumbre, vamos. Exacto, el momento cumbre, con muchísima comparación con los iguales. Luego también tiene mucho que ver, pues, si ese niño o esa niña de pequeña ha podido tener, por ejemplo, obesidad, si ha aprendido a gestionar sus emociones con la comida, ¿no? Que también puede pasar, que esto ocurre bastante en la sociedad en general. Que utilizamos la comida para atenuar o para calmar esas emociones. Y los niños, por supuesto, no son menos, porque los niños además aprenden por viendo, por modelado, viendo lo que hacen mis padres, o viendo lo que hacen mis amigos, o viendo lo que hace la familia más cercana. Entonces, por supuesto que sí, los niños y los adolescentes también pueden tener trastornos alimentarios. De hecho, cada vez más la edad de inicio del TCA se está viendo un pelín antes. O sea, que sí, encima vamos bajando, ¿no? El rango. Sí. Para tenernos a todos un poco alerta, ¿no? Porque cuando hablamos de la alimentación siempre nos preocupamos, pero si es que si encima decimos que los más pequeños son un poco ese punto de partida, ojo. Sí, cuidado. Sí, además es una cosa que puede pasar desapercibida o puede empezar con pequeñas cosas, ¿no? Puede empezar con algunas señales que pasamos inadvertidas, pero que hay que estar un poco al tanto por si acaso, ¿no? Que no quiere decir que sí o sí que haga estas cosas va a padecer luego un TCA, pero que hay que estar al tanto. Pero pueden ser unas señales y hay que tenerlas un poco en cuenta. Antes de hablar de esas señales, de hablar si ya teníamos en el confinamiento el problema, bueno, una pregunta. ¿Se puede hacer, o cuando hablamos de trastornos en estas edades, hablamos de trastornos por mucho y por poco? Es decir, problemas que tengan que ver con ansiedad, bulimia, exceso de comida, obesidad, y por la otra parte contraria, que sería la anorexia. ¿Se pueden dar los dos casos, Candela? Sí. Mira, los trastornos de conducta alimentaria son un espectro, ¿no? En un polo podríamos decir que está la anorexia y en el otro polo podríamos decir bulimia, trastorno por atracón, ¿no? Porque no solamente está la anorexia o la bulimia, hay otros. El caso es que una persona que padece anorexia en un momento, que es pues restricción, ¿no? Lo que se entiende por dejar de comer, por lo que se entiende erróneamente también por la sociedad de una persona muy, muy delgada, un patrón, todo esto, ¿no? Y luego está la persona que tiene bulimia o trastorno por atracón, que es pues un comer impulsivo, un
pues impulsividad, ¿no? Ansiedad. La gente erróneamente, de nuevo, piensa que esta gente o estas personas que lo padecen tienen un patrón de cuerpo totalmente diferente a la de anorexia, ¿no? Que pueden estar, son gente más gorda, no tiene nada que ver, puede ser que no, ¿vale? La persona con bulimia tiene luego patrón vómito para compensar quitarse la culpabilidad, ¿no? Exacto, exactamente. Y todos ellos van acompañados siempre de emociones muy desagradables, patrón, puede ser patrón depresivo, sintomatología ansiosa, tristeza, incomprensión, culpa, frustración, etcétera. Y se puede pasar del uno al otro. Directamente, o sea, que puede ser los dos extremos. Sí, exactamente. Después, además, de una cosa muy curiosa es que durante mucho tiempo una persona, por ejemplo, con anorexia que restringe o que tiene un patrón restrictivo permanente o constante durante mucho tiempo, después el patrón restrictivo lleva en el 90% de las ocasiones a un patrón impulsivo. Entonces puedes pasarte al otro polo. Y me da a mí que la línea va a ser fina, ¿eh? Y que el salto va a ser bastante sencillo dentro del problema. ¿Cuáles son esas señales que, bueno, sobre todo en estos meses de confinamiento, que los padres hemos convivido muchísimo más con nuestros hijos, que pasamos o hemos pasado muchas horas más con ellos, porque, bueno, pues en situación normal, en muchos casos, por ejemplo, adolescentes se harían la comida solos, comerían solos porque los padres están fuera, los más pequeños comerían en el comedor del cole. ¿Cuáles son esas señales que nos tienen que decir, ojo, aquí puede haber un problema? Pues a ver, yo voy a mencionar así algunas como más relevantes, ¿no? Que puedan llamar más la atención. Por ejemplo, que la persona, que el niño adolescente esté constantemente preocupada por lo que come o deja de comer, ¿no? Por su cuerpo, por ejemplo, una utilización injustificada sin ningún tipo de lógica para hacer dieta restrictiva, o por comer menos, o por comer menos de cierto tipo de alimentos, ¿no? Que podrían ser seguramente alimentos más calóricos, por lo que ha podido ver en redes sociales, lo que ha podido ver en la televisión, que esto es una cosa que está muy a la orden del día y tiene mucho peligro, porque además antes no tanto, pero ahora las redes sociales están llenas de adolescentes y de niños cada vez más pequeños. Ya no hablo solamente de adolescentes. Así que primera alarma, preocupación de lo que comemos y de lo que vemos en las redes. Sí, exactamente. De esa comparación, ¿no? De a ver si es que este cuerpo me gusta más, y si yo no estoy así, quiere decir que no estoy delgada o delgado, entonces me tengo que convertir en ese cuerpo, y entonces empiezo a hacer dieta restrictiva. Otra señal de alarma. Empezar a hacer dieta restrictiva sin ningún tipo de justificación médica, sin ningún tipo de nada. También podía ser, por ejemplo, después de comer, sentir culpa o sentir remordimiento, sentir emociones muy desagradables, ¿no? Sentirte muy mal después de comer, que por lo general no tendría por qué ser así, a no ser que tú hayas tenido una comida mala por los motivos que fueran externos, pero esta persona se siente culpable por haber comido de más o por haber comido simplemente. También es otra señal de alarma. Luego, esto no pasa siempre, pero bueno, un comportamiento extraño a la hora de comer, por ejemplo, o comen muy rápido, o desmenuzas en muchas partes el plato, o separas, ¿no? El plato en, pues, la carne por un lado, el tomate por el otro, el queso, ¿no? Separarlo todo, hacerlo todo en trozos muy pequeños, también podría ser. Todo este tipo de cosas, sí. Luego, bueno, si después de cada comida se va al baño, por ejemplo, ¿no? Eso también podría ser una señal de alarma. Señal de alarma. Exactamente, de algo que podría estar realizando después de cada comida sistemáticamente. También tenemos ejercicio compulsivo. Esto es una señal de alarma, y esto pasa bastante en la persona con patrón restrictivo o patrón impulsivo, da igual, pero la persona que quiere compensar lo que ha comido, ¿vale? Después de cada comida o después de un montón de cosas, pues cree que no ha quemado suficiente, ¿no? Y entonces, pues, va a hacer muchísimo deporte para quemarlo, para compensarlo. Me como un helado y como me siento muy culpable me pongo a correr como una loca, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Sí, sería, evidentemente tiene mucho más, ¿no? Es una persona dentro de un contexto con muchísimas circunstancias a ver y a estudiar y a analizar, pero sí, estas cosas son algunas de las que pasan. Todo esto se lo estamos diciendo como
punto de partida un poco, Candela, porque Claro. siempre lo decimos que aquí, bueno, tú sí, yo no soy profesional de nada, entonces tú que estás acostumbrada a tratar con este tipo de pacientes, de chicos y de chicas, de niños y de niñas, si alguien nos está escuchando y ve que a su alrededor ocurre algo como esto, aquí la rapidez, me imagino que es básica, que acuda inmediatamente a un profesional, que acuda a vosotras, por ejemplo, Isabel Moya, psicólogos. Sí, la intervención previa o la captar esto, ¿no? O pillar esto antes de tiempo, antes de que ese trastorno se estabilice o se haga fuerte ahí en ese niño, esa niña o en ese adolescente, es vital. Cuanto antes se empieza a intervenir, mejor pronóstico tiene el trastorno alimentario. Esto sí que es cierto. Una persona que empieza a hacer ese tipo de conductas durante mucho tiempo, que en casa no se dan cuenta, porque es muy probable, porque muchas de estas cosas las hacen de forma escondida precisamente para que los padres no se den cuenta, pues ese patrón restrictivo, ese patrón de conducta alimentaria anómala o desadaptativa se va instaurando en el tiempo y después cuesta más de trabajar. Eso está claro. Hay que cogerlo con tiempo y con, bueno, pues un poquito de paciencia también, porque esto es un camino de largo recorrido. Por ejemplo, Candela, ahora vamos a hablar del confinamiento y de cómo ha podido afectar esto y de una noticia que aparecía ayer en los medios de comunicación bastante preocupante que tiene que ver con este tema, pero, no sé, por diferenciar un poco. Si viene nuestro hijo, nuestra hija de 8, 9, 10 años y nos dice un día, es que me he puesto a hacer ejercicio porque estoy gordo. ¿Eso es una señal de alarma o mejor lo dejamos correr y vemos cómo se va desarrollando la situación? Vale, es una buena pregunta, Arena. Yo creo que si mi hijo o mi hija, depende de la edad que tenga, ¿no? Pero bueno, igualmente, independientemente de la edad, viene y me dice eso, no tendría por qué ser una señal de alarma de un trastorno alimentario, pero desde luego es una señal que yo tengo que recoger y tengo que sentarme con mi hija o con mi hijo a hablar de lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿O qué te está preocupando para que tú decidas hacer este tipo de cosas, ¿no? Que antes no estabas realizando. ¿Qué pasa ahora que te apetece hacer esto, que tienes ganas de hacer esto? Yo, a lo mejor es una tontería, pero si nos, sobre todo en esta parte de confinamiento, si durante los últimos 2 meses o un mes nos hemos pasado todo el día en casa diciendo deja de comer que te va a salir barriga, deja de hacer no sé qué, que a lo mejor puede ser incluso un reflejo, ¿no? de toda esa situación. Sí, es que eso también es otra cosa, porque durante estos 2 meses de confinamiento yo no he parado de ver, pero increíble, por redes, por todo, por todas partes, por televisión, que mucha gente decía voy a salir de la cuarentena rodando, ¿no? Todos estos tweets o cosas así gordofóbicos, ¿vale? Se llama, es así, tweets gordofóbicos. ¿Gordofóbico? Sí, de un tuit de una ballena, ¿no? O cuando acabe la cuarentena los gimnasios van a estar llenos porque todos vamos a tener que no sé qué. Todo ese tipo de cosas, que yo, por ejemplo, lo hablo en sesión con las pacientes, esto es súper negativo para ellas. O sea, ellas ven esto y encima están en un tratamiento por este tipo de cosas y dicen, y la gente se está quejando de esto sin tener en cuenta toda la repercusión que puede tener, ¿no? Que estos son comentarios que se lanzan en casa o en el círculo de amistades o de lo que sea, de forma genuina, pero que hacen mucho daño. No se sabe bien cómo van a llegar al público en general. Entonces, cuidado. Yo siempre digo, cuidado con todo lo que decimos, actitud crítica con todo esto. No sabemos quién tenemos delante, no sabemos cómo le puede afectar lo que estamos diciendo. Entonces, cuidado. O sea, son cosas serias que un comentario de la nada, amigas mías o amigos míos que pueden decirlo y saben que yo trabajo en esto. Entonces, luego dicen, tal Candela, es que es cierto, no me doy cuenta ahora y sí que puede tener sus consecuencias desagradables y sus consecuencias a largo plazo. Que es un problema muy importante, la cuestión de la alimentación. Ese confinamiento, pues sobre todo, por ejemplo, Candela, entiendo que los casos que ya habían sido diagnosticados tampoco habrá venido muy bien, ¿no? Quedarse encerrado en casa para poder sobrellevar todo esto, aunque hayáis seguido trabajando con ellas o con ellos vía telemática. Sí, aunque se ha seguido trabajando con estas personas de forma telemática, con sesión individual o incluso sesiones grupales, el confinamiento ha traído consigo una agudización de los síntomas. Sean igual personas que tenían la sintomatología reducida o bastante latente, porque ya estaban en tratamiento bastantes meses, el confinamiento ha hecho que todo eso aparezca de nuevo. Y incluso cosas que no estaban previamente, sino nuevos síntomas. Yo que sé, se ha empeorado, entonces.
Ujú, sí. Una persona que antes, por ejemplo, yo qué sé, no hacía ejercicio compulsivo, porque todos estos síntomas que yo digo, estas señales de alerta, no tienen por qué darse todas juntas en una misma persona. Una persona que no hacía ejercicio compulsivo habitual, pues ahora lo realiza, porque como está en casa encerrada, sin salir, bueno, ahora ya podemos salir, depende de las horas, ¿no? Pero antes, Ujú. sin poder salir, sin poder hacer nada, claro, ella dice, pues voy a coger peso, ¿no? Si solamente estoy comiendo y en mi casa, pues tengo que realizar el ejercicio físico. Y entonces se pasan al punto de ejercicio físico compulsivo. Entonces sí, el confinamiento ha incrementado la sintomatología e incluso ha hecho que aparezcan nuevos síntomas que antes esa persona no tenía. ¿Y nuevos casos? También puede ser que estos 2 meses y medio hayan provocado, bueno, pues eso, que a lo mejor chicos, chicas, niños, niñas que llevaban una vida muy estresante, vamos a llamarlo así, que si el lunes baloncesto, el martes gimnasia, el miércoles me voy a no sé cuánto, el jueves hago no sé qué, y de repente ven que todo se para y ven que su cuerpo pues empieza a cambiar después de todo este tiempo parado. ¿También puede ser que hayan surgido casos nuevos? Sí, además yo, bueno, tengo un caso particular de esto, ha surgido un caso nuevo y no porque esta persona no lo supiera de antes, sino porque, por ejemplo, eran síntomas, pero eran un poco, no eran muy alarmantes, por así Ujú. decirlo, ella lo realizaba, pero en casa no se daban cuenta, porque como bien dices, pues el lunes tenía no sé qué, el martes tenía no sé cuánta actividad, el miércoles tal, y ahora al estar encerrados en casa, confinados, porque nos ha tocado estar así, pues los padres se han dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Porque pasas 24 horas al día con tu hija, entonces quieras que no, te das cuenta de algunas cosas que no van bien, que ya pasaban de antes, pero Que salen a ahora la te luz dan. ahora. Uh-huh. Sí, exacto. Sí que hay nuevos casos, sí que han En aflorado ese nuevos casos. caso, en esa situación, porque claro, el resto un poco pues está más o menos controlado, ¿no? Si ya estaban en tratamiento, Uh-huh. los padres saben lo que tienen que hacer, es otro tema. Pero, por ejemplo, en el caso de estos padres, que bueno, que ahora cuando nos estén escuchando están reconociendo esas señales de las que hemos hablado, ¿qué tienen que hacer? ¿Pegar una bronca o acudir al profesional? Dice, Vale. estamos hablando por Zoom y he visto como los ojos de Candela vamos, se abrían, pero vamos, Sí, es enormes. buena pregunta de verdad, porque cuando pasa esto, la primera reacción que te sale es decir, joder, ¿qué he hecho yo mal? ¿No? ¿O qué culpa tengo yo? ¿O qué he gestionado yo mal para que mi hija o mi hijo se esté comportando así, ¿no? Que esté realizando esto o que tenga necesidad de hacerlo. Pero por favor, broncas no. Broncas no, Jamás. porque además te la pones en contra a la persona. Es imposible a partir de ahí que tú le intentes decir que necesita buscar ayuda o que, por ejemplo, que esa persona se abra en confianza a contarte a ti lo que le pasa, ¿no? Que esto pasa mucho en Ujú. las familias después de un diagnóstico o una noticia de, bueno, tu hija o tu hijo tiene trastorno alimentario, o bien te vuelcas totalmente con esa paciente y pues estás muy involucrada en el tratamiento, contando todo, ¿no? O intentando que tu hija te cuente todo lo que pasa o tal, o bien el otro polo, te cierras y te da vergüenza hablar del tema, o te enfadas cuando tu hija, por ejemplo, no está comiendo, o cuando tu hija tiene un atracón, ¿no? Pero por favor, broncas no, porque además que, es No que ayuda genera el mucho. efecto contrario. Esa persona ya lo está pasando suficientemente mal para que encima sus figuras de apego, de referencia, se enfaden, porque otra cosa que quiero decir, que quiero dejar clara, un trastorno alimentario no se elige, o sea, esa persona no elige tenerlo. Es algo que viene dado por unas circunstancias del contexto, unas situaciones personales. Es un no saber gestionar bien una situación personal que me desborda y Ujú. entonces, pues, echo mano, ¿no? Por así decirlo, de la comida o de no comer o intentar gestionarlo a través de la alimentación y del cuerpo. Pero no es algo que se elija. Entonces los padres tienen que entender eso también, que es muy complicado, ¿eh? Difícil, Ujú. difícil. Acudir siempre a un profesional. Y solo una cosa más porque nos quedamos sin tiempo. Lo dicho, si quieren saber más, si sospechan que en casa pueden tener un problema como este, acudan a los profesionales, por favor, que son quienes tienen todas las herramientas para poder salir de él a largo plazo, porque esto no es una cuestión de 24 horas, ni de 48, ni de un mes siquiera, ¿eh? A largo plazo. Te decía antes, Candela, que vi ayer en los medios de comunicación algunas referencias a que, bueno, pues que con todo este confinamiento, en algunos centros educativos se llevaba un programa que estaba relacionado con el trastorno alimentario, con las conductas del trastorno alimentario. Claro, con todo esto se ha parado y se ha quedado un montón de gente a la que ayudabais en la estacada.
Ujú. Sí, lo que ha ocurrido es que al decretarse el estado de alarma, ¿no? Confinamiento y todo esto, la actividad escolar se ha suspendido, ¿vale? Ujú. Es lógico, se suspenden centros escolares, todo esto. Pero ¿qué ha pasado? Que la cobertura de seguro escolar ha decidido frenar, ¿no? Frenar ese tratamiento que estaban pagando y decidir que no van a pagar más ese seguro para esas personas con trastorno alimentario y entonces que no pueden asumir el coste de la terapia, por así decirlo, que Sí, no lo van a hacer porque el centro educativo está suspendido y entonces esas pacientes o esos pacientes pues están ahora mismo en situación de tener que despedirse de sus terapeutas porque claro, el centro tampoco puede asumir los costes de las terapias, lógicamente. Es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Yo el otro día hablaba con una compañera mía, ella me decía, Candela, es que nosotros estábamos de confinamiento, pero el trastorno alimentario no se va de confinamiento, ¿no? El trastorno alimentario sigue estando y es claro. una cosa lo suficientemente grave como para que de repente se pare la terapia, porque esto beneficios no tiene. Es muy complicado. Difícil, Ujú, muy difícil, difícil. difícil. Bueno, Sí. veremos a ver cómo acaba la situación porque de verdad que un trastorno de este tipo en estas siempre es complicado, en esta situación más, cuanto más jóvenes más, como bien Ujú. decía Candela, así que ojalá se pueda llegar a algún tipo de acuerdo para que todas esas familias que lo necesitan puedan recurrir a él y salvar vidas, que es de lo que se trata, ni más ni menos, ¿eh? Que se dice pronto. Candela, me he quedado sin tiempo, pero me hubiera pasado contigo hablando un montón de tiempo más, así que espero que Isabel nos vuelva a brindar la oportunidad de charlar acerca de Pues sí. alimentación y de trastornos en los más peques de la casa, en los más peques y en los adolescentes. Ujú. Así que, como digo siempre, el equipo de Isabel Moya Psicólogos, que es así de estupendo y que tiene de todo. Candela, muchísimas gracias y espero que hasta muy pronto. Muchísimas gracias a ti, Arena. Un saludo, Hasta hasta pronto. pronto.